Hola Mario, Hola, ¿cómo estás? muy bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Dónde estás? Bueno, me encuentro en mi despacho de Barcelona, trabajando, gracias a Dios, y estudiando. Preparando un viaje también, ¿no? Sí, en una semana salimos toda una gira que van a ser 7 días por toda España. Vamos a comenzar en Córdoba, Ujú. si Dios quiere, el 14 de septiembre hasta el 21 de septiembre. Y bueno, muy felices porque vamos a hacer varias juderías y vamos a, bueno, yo voy a impartir algunas conferencias de cabalistas a lo largo de todo el viaje. Buenísimo. Déjame que te presente. Tu nombre es Mario Javier Sabán, argentino, proveniente de una familia de origen judío sefaradí. Eres investigador, profesor de cábala, autor y filósofo. Eres licenciado en Derecho, pero además tienes 6 doctorados en filosofía, en antropología, psicología, historia, teología y matemática aplicada. Actualmente resides en Barcelona, donde dictas regularmente tus clases. Publicaste una veintena de libros, entre las que se encuentran El secreto y el misterio de la creación. Tienes tu canal de YouTube, realizas giras internacionales y seminarios para la difusión de la Cábala. Además, eres presidente de la red SOT 22 Internacional, que difunde la Cábala a nivel mundial. Realizas viajes con grupos de estudios y, bueno, como comentaste, tienes un próximo destino del cual después te voy a preguntar un poquito más. Bienvenido, Mario. Gracias, gracias Laura. Bueno, Mario, mi pregunta principal es ¿cuándo descansas? No, yo descanso, la verdad que yo descanso, sí tengo una disciplina muy grande, Ujú, una autodisciplina. ujú. Bueno, soy acuariano, con lo cual la disciplina que me viene de afuera no la puedo sostener, no cumplo ninguna orden, pero cuando tengo una disciplina que me autoimpongo, soy muy disciplinado. Entonces, si alguien me pregunta el resultado de todas estas tesis y libros, yo creo que es mucha disciplina, un gran aprovechamiento del tiempo y enfocado siempre en lo que a mí me gusta, ¿no? Es decir, siempre, hace muchos años tomé la decisión de no tener distracciones a lo que a mí me interesa. Y bueno, cuando uno trata de no tener distracciones es muy difícil, ¿no? Porque cuando yo hace 20 años vine a Barcelona, las distracciones eran menores, porque la tecnología, Facebook, las redes no eran tantas, no había tantos inputs de WhatsApp ni de correos electrónicos, y eso permitía muchísimo sosiego para poder investigar. Ujú, Entonces ahora yo te diría que las investigaciones son mucho más difíciles porque hay que tener mucho control de todos los inputs estos que vienen del exterior, pero al mismo tiempo también creo que es importante hacer un trabajo de difusión. He ahí que también en los últimos años he intentado, en la medida de mis posibilidades, impartir entrevistas, ¿no? Eh, Realmente a mí lo que más me gusta es la investigación. Yo comencé a dar clases para sostenerme económicamente, pero siempre me ha gustado mucho, mucho la investigación y de hecho siempre he mantenido a rajatabla mis 3 o 4 horas diarias de lectura y de investigación. ujú, Por supuesto, no siempre es simple, cuando tengo algún viaje de trabajo con un grupo, esto es imposible, pero en líneas generales, dentro de mis días de trabajo, en lo cotidiano, trato de reservarme, casi te diría en forma permanente, esas 3, 4 horas mínimo de estudio, de escritura, de lectura, de análisis, que es donde yo me siento realmente en mi paraíso, ¿no? Eh, y yo trato de avanzar en donde un poco mi alma me lleve. La cábala me permitió encontrar muchísimos enlaces interdisciplinarios. Yo digo que le debo a la cábala la posibilidad de entrar en muchas disciplinas. Llegué casi a la conclusión, te diría, digo casi porque, bueno, esto no sé cómo poder probarlo, que desde la cábala puedes entrar en todas las disciplinas. Es ujú. decir, no hay disciplina, dado que es una sabiduría antigua, no hay una disciplina donde desde la cábala no ingreses. Astronomía, astrología, filología, física cuántica, química. Yo te diría que abarca todas las disciplinas.
Ujú, Entonces, lo curioso es que si alguna disciplina eventualmente yo no tenía, digamos, una tendencia a esa disciplina, imagínate, yo vengo de las ciencias sociales y termino en un doctorado en matemática, o con cierta comprensión de física cuántica. Esto me sucedió simplemente porque me llevó el propio estudio de la Cábala, el propio estudio místico, ¿no? ujú. Entonces, en realidad, yo creo que lo excitante de entrar en la Kabbalah, por lo menos para mí, y creo que aquellos que están entrando en la actualidad, es encontrar una interrelación muy profunda de todos los compartimentos de las disciplinas en que estamos hoy divididos, ¿no? Bueno, es súper interesante. A mí lo que me gustaría, como vamos a hablar sobre el sentido de la vida, el propósito de vida y la cábala aplicada, me gustaría desgranar un poco tu propia historia, cómo fue que arrancaste y cómo llegas acá. Y tengo una curiosidad que tiene que ver con, tú hablas de la difusión, lo importante que es la difusión, no solamente en impartir las clases o en dar entrevistas. ¿Tú estás haciendo un trabajo audiovisual con la cábala en diferentes idiomas? ¿Estás trabajando en eso ahora? Se está creando, lo que pasa que el proyecto va a llevar muchos años, Ujú, calculo que puede llevar entre 2 y 3 años, un proyecto de los contenidos que estamos trabajando desde la escuela, llevarlos a una escuela internacional a otros idiomas. Y te voy a explicar por qué motivo me apareció esta idea, porque veía que en inglés, en francés, en alemán, el desarrollo de la cábala no está tan avanzado como en castellano. Es decir, en lengua castellana hemos avanzado muchísimo en temas de cábala, y esto no está en otros idiomas, porque son avances en nuestra lengua. Entonces, yo entiendo de que el mundo anglo, el mundo francés, el mundo de lengua alemana, el mundo europeo del norte, para llamarlo de alguna manera, y toda América del Norte, tanto Canadá como Estados Unidos, tendrían que ver esta seriedad que tiene la cábala. Porque si bien se ha expandido la cábala en esas regiones, se ha expandido, por un lado, de una manera bastante supersticiosa, o desde un punto de vista religioso. Y lo que hemos logrado desde la escuela es realizar una equivalencia, una unión entre la cábala y las ciencias. Y creo que por ahí va la espiritualidad del siglo XXI. Es decir, la seriedad que tiene la cábala, a mi modo de ver, va en línea con esta unión con lo científico, que ujú, es el paradigma que tenemos moderno. Entonces, es un tipo, digamos, de pensamiento, podríamos decir, que nos lleva a no a confrontar con la ciencia, como lo hacía la religión, sino justamente a comprender que la espiritualidad tiene una base científica. ujú, O, si lo ves de otro modo, que la ciencia tiene una base espiritual. Al final es lo mismo. Lo que pasa ujú, es que decirlo teóricamente, de que ciencia y espiritualidad es lo mismo, es un tema, y otra es probarlo. Con lo cual, para probarlo hay que estudiar mucho. Cuéntame un poquito acerca de tu juventud, tu educación, cuando niño, cuáles eran tus referentes, qué tipo de educación recibiste, ¿eran judíos ortodoxos en tu familia? ¿Cómo fue que creciste? Mi familia siempre fue judía liberal, en el sentido de que fue muy abierta al mundo, muy abierta a la sociedad, nunca fue ortodoxa. Del lado de mi madre eran judíos sencillos, en el sentido que cumplían con la tradición, pero que nunca llegaron a la ortodoxia. Y de parte de mi padre, mi abuelo Mair, un hombre muy ilustrado, muy erudito, y yo siempre lo considero un sabio, a mi abuelo paterno, pero nunca llegando a los extremos religiosos que se ven en la actualidad. En la actualidad se ve un avance muy grande de la ortodoxia dentro del judaísmo, que no existía en la época donde yo, digamos, en mi niñez, para llamarla de alguna manera, que esto lo tendríamos que situar hace 50 años, hace medio siglo, ¿no? Yo tengo 57, con lo cual, si nos situamos cuando tenía entre 5, 6, 7 años, estamos hablando de 50 años para atrás. Y hace 50 años, el judaísmo, sobre todo el judaísmo argentino, era muy intelectual, muy abierto, no era para nada cerrado, tenía grandes personalidades, tenía un núcleo duro de cultura que era la Sociedad Hebraica Argentina,
Y te cuento una anécdota, si quieres saber un poco de mi infancia, que ya no era tan infante, porque ya tendría entre los 11 y 12 años. Mi madre me veía que todo el tiempo estaba leyendo y estaba preocupada de mí, que decía, este chico nunca va a tener amigos, siempre está con los libros, con quién va a hablar, con quién se va a relacionar, cuándo va a tener alguna novia, un amigo. Mi madre estaba muy preocupada, porque yo me la pasaba leyendo la enciclopedia Salvat. Eh, que años después me enteré que el coordinador de la enciclopedia era una persona amiga en una mesa de escritores aquí en Barcelona. Con lo cual fue muy bonito encontrar a quien fue el coordinador de la enciclopedia que yo leía de pequeña, ¿no? Entonces mi madre, para socializar al niño que parecía un friki encerrado en su habitación, que no es que parecía, que parece que lo era, me envió a la Sociedad Hebraica Argentina los grupos, ¿no? Había como grupos sociales donde había niños. Bueno. Entonces me envía a los 12 años. ¿Y yo qué hacía? Me escapaba a la biblioteca de la Sociedad Hebraica Argentina y entonces llegaba a mi casa y mi madre me decía, ¿cómo te fue en el grupo? ¿Cómo te fue con los niños? Uy, increíbles. La pasé muy bien, mentía absolutamente, ¿no? Era un niño que mentía para poder ir a leer a la biblioteca. Y así me pasé como un año, entre los 11 y 12 años, yendo a la biblioteca hasta que mi madre se encuentra con una madre y le dice, qué bien que los niños van a los grupos. Y esta madre le dice, a tu hijo no lo vemos hace un año. ¿Cómo no lo ven hace un año? Mi madre me agarró y me dice, ¿me estás mintiendo? ¿Qué estás haciendo? No, es que me voy a la biblioteca, no me interesa. Así que bueno, finalmente fui a los grupos, después mi familia pasó al Club Náutico Acoag, que volví a ir a los grupos y después socialicé, realmente socialicé. Pero en Acoag tuve una ventaja porque el grupo de jóvenes de 15, 16 años eran todos intelectuales, es decir, todos frikis. Con lo cual me adapté socialmente porque tuve un grupo del que ahí hoy salieron personalidades muy importantes de ese grupo, dentro de la cultura, ¿no? Ujú. Así que la verdad que pude ser social y al mismo tiempo pude mantener esta idea de lo intelectual, esta tendencia siempre que he tenido hacia lo intelectual. En mi casa, no sé si se leía tanto, mi madre sí era muy lectora, mi padre no. Mi padre siempre fue un hombre de búsqueda, es decir, Ujú. muy interesado por temas. Ujú. Recuerdo que siempre compraba las selecciones. Un Mm. hombre muy curioso. Yo creo que la curiosidad la heredé de mi padre y la disciplina la heredé de mi madre. Es decir, mi padre era muy curioso y yo soy muy curioso, y mi madre siempre fue muy disciplinada y yo tomé la disciplina de ella, pero te reitero, siempre tomé una disciplina que podríamos llamarla autodisciplina, nunca una disciplina de afuera. Cuando me venía una orden de afuera, yo era muy rebelde. ¿Cómo llega el derecho a tu vida? ¿Qué idea tenías tú en ese momento o te costó mucho tomar la decisión acerca de la carrera que tú querías seguir en la universidad? Porque es un momento bastante de presión para los jóvenes, sobre todo como estás contando, hace 50 años atrás o trabajabas o estudiabas. El tema es que yo tenía un problema y de hecho se los planteé a mis padres, en el sentido de que a mí me gustaba estudiar y el estudio me atraía como estudio, pero siempre tenía como la preocupación de que cuando sea grande de qué iba a trabajar, porque no era un estudio como teórico, era un estudio de investigador. Y claro, el estudio investigador siempre, digamos, bueno, ¿dónde voy, no? ¿Qué países me tendría que haber ido a Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, quizás a otro país? Aunque hubo gente en Argentina que siempre fue investigadora, pero tampoco yo tenía claro qué línea de investigación iba a seguir. Me apasionaba muchísimo la historia, me apasionaba muchísimo la historia. En un momento había pensado entrar en la diplomacia, pero siempre he tenido un problema muy grande con los lenguajes. He sido durísimo con los lenguajes, me cuesta horrores. Imagínate que estudié como 15, 16 años hebreo, leo perfectamente, pero me cuesta hablar. Y me pasa con los idiomas que los puedo leer y no los puedo hablar. Tengo ahí un tema. Pero sobre todo lo que me pasó con derecho, lo que me sucedió con derecho
es que yo realmente a los 18 años no sabía qué estudiar. Sí sabía que me gustaba estudiar, pero no sabía qué me iba a dedicar. Sabía lo que no quería, es decir, por ejemplo, médico nunca estuvo entre mis aptitudes ni en mis vocaciones, así que yo veía sangre y salía volando, nunca la medicina, la ingeniería tampoco, me quedaba claro que no era lo mío, así que un poco fue por descarte. Y en realidad yo tendría que haber seguido el profesorado en historia y no derecho, pero pobre, mi madre decía, este niño se va a morir de hambre, por lo menos que sea abogado y que pueda ejercer de abogado. Me gustaba mucho todas las materias que tenían que ver con filosofía, con historia, con economía. La economía me gustó mucho. La economía en un momento realmente me gustó mucho. Comprendía, digamos, me sigue apasionando las cuestiones, digamos, económicas por la teoría. Y me costó mucho la licenciatura en Derecho, no al principio, sino que en un momento de la carrera me encontré de que comencé a investigar historia, porque mis investigaciones empezaron en el 87, con los orígenes judíos de las familias más antiguas de la Argentina, que fueron mis primeros libros. Mi primer libro fue Judíos Conversos, en 1990, y yo estaba en mitad de la carrera. Entonces se me empezó a ralentizar la carrera porque me empecé a abocar por completo en la investigación histórica. Claro, era muy joven, tenía 24 años con mi primer libro y realmente yo estaba teniendo mucho auge con el libro, una gran difusión dentro de la Argentina de mis investigaciones, porque descubría los antepasados judíos de las familias más antiguas de Argentina. De hecho, al año de haber salido mi primer libro, me llamó Bernardo Neustadt a la televisión cuando tenía la máxima audiencia, tenía 2 millones y medio de personas, con lo cual yo ya fui conocido de joven. Con lo cual, ¿qué te puedo decir? Te puedo decir que realicé la licenciatura en Derecho, pero mi pasión siempre fue la investigación en historia. Te quiero preguntar, desde tu visión de hoy, ¿qué, qué podrías decir que aprendiste estudiando la carrera de Derecho? Pues mucha gente dice, bueno, yo estudié tal carrera, pero no aplico absolutamente nada de eso. Yo te pregunto, por ahí no es nada que hayas aplicado, pero tal vez el método. Sí, totalmente. Para mí, yo te diría algo. Toda persona que quiera luego dedicarse a impartir conferencias o a escribir un libro, tiene que pasar por alguna carrera. No necesariamente derecho, pero tiene que pasar por una carrera universitaria porque una carrera universitaria metodológicamente te ordena mucho. Ujú, Entonces, yo me doy cuenta en la actualidad qué personas imparten temas de Kabbalah y no pasaron por la universidad. ujú, ¿Y por qué me doy cuenta? Porque las clases a una persona que no pasó por la universidad son totalmente desordenadas, no tienen hilo conductor y terminan siendo muy aburridas para el público y la ujú. persona no sabe para dónde va. Es decir, si alguien me pregunta qué beneficio me trajo a mí o qué beneficio puede traer a alguien, si un joven quiere dedicarse a temas espirituales, especialmente en la Kabbalah, que es mi área, yo lo que le diría es que vaya a la universidad, que vaya a la universidad, pero en filosofía, en filología, en historia, en derecho, en lo que quiera. Pero que pase por la universidad porque la universidad da estructura, controla tiempos, sintetizas, clasificas. Y eso si quieres dedicarte a la investigación es muy importante y sobre todo si te quieres dedicar a dar clases. Yo conozco mucha gente y hoy en las redes mucha gente puede encontrar que se dedica a temas de Kabbalah, gente muy sabia, con gran conocimiento de la Kabbalah y que te das cuenta las fallas de estructura que tienen en el discurso porque comienzan con un discurso y no saben para dónde van, se pierden. Entonces esa sabiduría, al no estar clasificada, por eso es muy buena tu pregunta con respecto al tema del método. Yo te digo, la licenciatura en Derecho la recuerdo con mucho cariño porque me dio un método, me dio perseverancia y me dio un método de estudio. Cuando egresas de la universidad, ¿cuál era el panorama para ti? ¿Cuál era la proyección de trabajo? ¿Qué sucede contigo?
Mira, cuando yo dejo la universidad, primero que todo, dentro de la universidad, hice un año la notaría para ser notariado, para ser escribano, y me aburrí y tampoco era lo mío. Así que estuve un año en una notaría para probar. Luego estuve otro año acompañando a un tío mío, que en realidad no es tío, sino muy amigo de mis padres, al que era tan cercano que lo llamábamos tío, que Reinaldo Gini, y yo lo acompañé a todos los juzgados para presentar, es decir, que hice una especie de ejercicio del derecho. Ujú. Dije, esta va a ser mi vida, subir y bajar de los juzgados para presentar papeles en tal horario. Y dije, Dios mío, si esto es ser abogado, yo tampoco quiero ser esto. Así que en realidad cuando yo terminé la carrera, ya sabía que dos cosas no quería, ni ser escribano ni ser abogado, porque escribano me aburría mucho y abogado realmente no me sentía que iba a ir de juzgado en juzgado. Con lo cual cuando salí estaba ante un problema. Es decir, volví otra vez a qué va a ser de mi vida, porque no sabía qué iba a ser de mi vida. Sabía que me gustaba estudiar y había terminado la licenciatura. Entonces en ese momento recuerdo que dije, bueno, tengo que empezar a buscar la forma de ver qué hago. Y dije, bueno, podría mirar en el tema económico, a ver si puedo captar clientes. Me acuerdo que cogía la guía de la industria y estaba en una cooperativa de crédito y buscaba clientes por una cooperativa de crédito. He ahí que lo que me sucedió en el año 94, 95, es que yo no sabía, es decir, cómo tomar la decisión, porque ¿qué es lo que sucedía? Lo que sucedía es que la cooperativa de crédito le iba bien y querían que yo me quede ahí de comercial, es decir, que querían que yo continuara. Pero yo me sentía que no era lo mío, porque lo mío era la investigación, lo mío era seguir estudiando, y padecí una especie de doble identidad durante 5 años, del 95 casi al 2000, una doble identidad de esto me está rindiendo económicamente, pero no es lo que a mí me gusta, pero ¿qué va a ser de mí? Así que tuve un idas y vueltas. Ida y vuelta no. Trabajaba en algo que no me apasionaba, pero por otro lado, ya te digo, teóricamente la economía siempre me llamaba la atención. Y en el año 2000 dije, bueno, ya está. Lo que pasa es que el ya está me vino de afuera. Cuando vino la gran crisis de la Argentina, que se cayó todo, a mí esa gran crisis me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque dado de que lo mío no era la economía, al caerse todo abajo, fue algo terrible para el país, pero muy positivo para mí, porque yo dije, no me siento cómodo en un trabajo que no es el mío, tampoco me siento cómodo en un país que tiene tantos vaivenes económicos, porque yo lo sufrí mucho con mi padre. Entonces ahí tomé la decisión de irme para Barcelona, con lo cual hice un cambio absoluto de vida, porque al venir a Barcelona tenía clara conciencia de que yo venía solamente a estudiar y a dar conferencias. Era muy arriesgado, porque venía, digamos, con digamos, las monedas contadas a Barcelona, pero sí y todo, yo quería tener un espacio de tranquilidad social que la Argentina no me lo daba, en el 2001, 2002 no me lo ofrecía, y por lo tanto lo que encontré en España fue una sociedad organizada, con mucha seguridad, donde yo me sentía a gusto, y empecé mi doctorado en filosofía. Entonces, te diría que yo en Barcelona encontré una especie de monasterio, eh, donde se daban las condiciones para que yo pudiera investigar. Siempre la investigación la hice de manera privada, nunca tuve apoyo público, con lo cual mis investigaciones siempre se mantuvieron de las clases. Ujú, ujú. Bueno, llegamos a un punto que a mí me parece súper interesante, es como que ya está hirviendo el agua para poner los ravioles, como digo yo siempre, y es que seguís tu intuición de que esto no va más, tengo que cambiar, se terminó una etapa, empiezo en otro sitio. ¿Cómo llega la cábala a tu vida? Desde los 21 años hasta hoy se mantiene una constante que creo que esa constante se me mantiene en forma permanente, y es la búsqueda del secreto. Y fíjate, mis primeras investigaciones en historia
buscaban el secreto de qué familias argentinas de doble apellido tenían antepasados judíos. Al final era buscar el secreto de muchas de las familias. Lo que yo trabajaba era el secreto, Ujú. descubrir el secreto de muchas familias que tenían antepasados judíos que habían ocultado. Luego, en la otra etapa de mi investigación, a partir del 94, mientras estaba en el terreno económico, comencé con el siglo I, con los orígenes judíos del cristianismo. Comencé con el tema del judaísmo de Pablo, después el judaísmo de Jesús, porque lo que quería descubrir es cuál era el secreto del cristianismo. Claro, el secreto del cristianismo era el judaísmo. La raíz del cristianismo era el judaísmo. Así que otra vez en el secreto. Descubriendo el secreto del cristianismo, que si tú me dices cuál es el secreto del cristianismo, es que es un judaísmo universal, pero que había que probarlo. Y también termino esto. Y cuando termino esta parte de la investigación, podríamos situarla en el 2004, 2005, 2006, hace unos 18 años, 17, 18 años, casi 20. Cuando termino esto, digo, bueno, ¿cuál es el secreto del judaísmo? Y ahí entro en la cábala. Es decir, a la cábala llego para saber qué secretos tiene el judaísmo. Así como buscaba el secreto del cristianismo, donde buscando el secreto del cristianismo me encontré con el judaísmo, lo que quería encontrar era el secreto del judaísmo. Y cuando entro en el secreto del judaísmo veo que los sabios del judaísmo se encuentran con los secretos del alma y del universo, que lo que estaban investigando eran los secretos del universo y los secretos del alma. Y entonces cuando llego ahí, que no puedo oficializar el día ni la hora, se enmarca entre el 2003 y el 2007, por ahí, no sé exactamente qué, porque fue una evolución. Digo, claro, pero si yo voy a entrar en los secretos del universo y en los secretos del alma, estos son todos los secretos. Terminé los grandes secretos. Porque encontrarle una genealogía judía a una familia, bueno, es un secreto pequeño. Encontrarle la raíz judía del cristianismo es un secreto grande, pero bueno, al final también se puede probar. Pero cuando yo entré en la Cábala, encontré de que los sabios del judaísmo lo que estudiaban eran los secretos del universo, los secretos del lenguaje, los secretos del alma humana. Dije, de aquí no me voy más, porque aquí son los secretos de la estructura del universo. Dije, Dios mío, estos no son los secretos de una religión o de una genealogía. Por lo tanto, lo que me llamó mucho la atención de la Cábala, que me sigue llamando la atención, es que nosotros trabajamos los secretos del universo y los secretos del alma humana. Me parece muy interesante seguir este paralelismo contigo porque te he escuchado en varias entrevistas que tú hablas acerca de los primeros 40 años de vida donde uno está forjando su propia identidad. Y vos estabas en ese proceso. Hiciste como una especie, en lugar de ir del punto A al B, hiciste un camino así, pero llegaste. ¿Podemos hablar un poquito acerca de esos primeros 40 años y el autodescubrimiento que te lleva el estudio de la cábala? Sí, totalmente. Mira, lo graficas muy bien, porque no fue de A a B, fue realmente muchos, muchos caminos. Sí, tengo que reconocer una virtud sin ningún tipo de implicancia egoica, pero ahora, digamos, tratando de reflexionar, de que siempre he tenido cierta rapidez en moverme. Es decir, cuando yo veía que algo a los 4 o 5 años se terminaba, me movía de ahí. Es decir, que no quedaba estancado durante años. Una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención del ser humano es el tema de las zonas de seguridad y cómo alguien puede estar en una idea, en un dogma, en una religión, en una ideología toda la vida. Es decir, que de repente el gran descubrimiento es a los 25 años, no sé, soy socialista y me quedo toda la vida siendo socialista, no cambio nunca. Entonces, claro, cuando a mí alguien me pregunta cuál es el sentido, cómo se encuentra el sentido de la vida, en realidad el camino es el que te va llevando si tú también tienes cierta intuición de a dónde te está yendo el camino. Son varios factores, ¿no? Pero claramente el sentido no es agarrarse de la cabeza durante horas y decir cuál es el sentido de tu vida. Es en la acción donde yo puedo encontrar. Es decir, esa acción que me lleva a decir, bueno, estuve un año en la notaría y eso no era lo mío, ahí no vibraba. Pero yo buscaba dónde vibrar. Yo lo que sí tenía claro es que
yo quería ser feliz en lo que quería hacer. Sí, a mí me quedaba claro de que si yo iba a trabajar de algo tenía que ser con total felicidad. Y lo que no me diera felicidad, indudablemente no era mi camino. Yo muchas veces pienso que menos mal que una crisis exterior me sacó de lo económico, me sacó de la economía, porque realmente yo no vibraba ahí. Yo conozco mucha gente multinacionales que a medida que van subiendo de puesto de dirección, cada vez están peor. Entonces, esto a mí me llama mucho la atención porque el éxito profesional no se condice con la vibración interior del alma. Es decir, los van subiendo de jerarquía, pero llega un momento que por más que te suban de jerarquía, hay algo en tu interior que dice, no puedo caminar por aquí, a no ser que ese camino sea justamente el del sentido de tu alma. Con lo cual, si es el camino del sentido de tu alma, tu carrera profesional tiene que ver con tu sentido interior. Pero a veces lo que sucede en general es que el ego de joven o la motivación juvenil del éxito inmediato te arrastra a este tipo de multinacionales donde la gente son como jaulas de oro, donde la gente va subiendo, va subiendo, va subiendo, y muchas veces se va sintiendo peor. Entonces, la pregunta es ¿por qué sucede esto? Y sucede esto porque la gente quiere ser exitosa a pesar de no ser feliz. Es decir, es algo terrible el sistema en el que nos encontramos, porque no vibrás en la felicidad primero, sino en el éxito material o social. Yo creo que en las nuevas generaciones esto está cambiando, por suerte. Y en las nuevas generaciones, yo cuando escucho jóvenes de 20 años, o de 21, de 22, ya no están como nosotros, ya están mucho más avanzados. Ellos quieren comprometerse con una empresa ecológica, quieren comprometerse con valores. Hay una serie de argumentos hoy en la nueva generación que nosotros no lo teníamos. Y yo tenía muy claro cuando llegué a España a hacer mi primer doctorado en filosofía, que mi camino, lo primero que yo quería era que mi alma sea feliz, que el camino que yo tuviera, y mi felicidad es la investigación. Por eso yo nunca dejé de investigar y nunca dejé de escribir. Esa es realmente mi felicidad. Eh, y soy plenamente consciente de que soy una persona feliz, a pesar de todos los problemas que uno puede tener en la vida, ¿no? Que los tenemos todos. Tú tendrías como esa determinación muy clara por tu personalidad, por tu educación, por tus creencias y tu árbol genealógico, digámoslo así, pero no todo el mundo. Hay gente que tarda muchos años, 30 años en la empresa, 30 años en un matrimonio que no funciona. Yo creo que también hemos sido educados de una manera en donde ser eficiente, ser competitivo y ser el ganador es como lo más importante, no matter what, es decir, eso va por encima de todo. El ser y creo que los jóvenes lo han visto eso, han visto a las generaciones anteriores fracasar, porque también un día te dicen, se terminó el trabajo. Mira, a mí me pasa que, por supuesto, la escuela de Cábala está teniendo éxito, está creciendo, pero en la hipótesis de que yo hubiera tenido 10 alumnos o 20 presencial y impartía clases de Cábala, era tal la felicidad que siempre tuve que siempre hubiera seguido este camino. Y de hecho, antes de lo virtual, mi escuela era solamente presencial en Barcelona, hasta el 2018. Lo virtual se impuso sobre todo luego de la pandemia, donde fue el crecimiento virtual. Pero yo te diría que tuve una gran felicidad durante muchos años y echo mucho de menos. Bueno, en España se dice así, ¿no? En América Latina se dice extraño, ¿eh? La palabra es extraño, echar de menos, cuando yo era una persona mucho más desconocida de lo que soy ahora. Es decir, yo prefería ese anonimato que me permitía no tener interferencias del exterior y poder estudiar tranquilo. Hoy los límites que tengo que poner al exterior son mucho más duros. Ahora tengo otro desafío, ¿no? Es decir, poder mantenerme honestamente en lo que a mí me gusta y también poder darle a los demás lo que tú planteabas. Yo creo que tu planteo es muy inteligente porque se ve claramente en el sentido de que mucha gente está muchos años en una zona de seguridad
yo lo veo. ¿Y por qué se acerca la gente a la cábala? Porque la gente quiere ser valiente y la gente quiere ser honesta. Yo creo que la valentía y la honestidad nos falta frente a esos pseudovalores como el éxito que nos han impuesto. Y creo que llega un momento de cansancio que aparece luego de los 40, 45, a veces luego de los 50, un momento de cansancio donde uno ya quiere ser honesto con uno, ya no se quiere morir frustrado. Y lo que sucede es que cuando el alma deja de estar frustrada y contacta con esa vibración y es feliz en lo que hace, luego económicamente le va bien. Porque claro, entregada a lo que hace, vibrando en lo que hace, no puede irle mal luego económicamente, aunque los resultados tarden en llegar. Al final, esa vibración se contagia a los demás. Ujú, ujú. Yo te he escuchado hablar acerca de que las sociedades van como más rápido hacia la luz que los propios dirigentes. Acá en este país hay un problema muy grave de salud mental. Hay mucha gente con depresión, con ansiedad, hay mucha venta de psicofármacos como nunca antes se había visto en los Estados Unidos y es algo que le escapa a los gobiernos. Entonces, volviendo al caso de esa persona que estuvo viviendo eh, en la oscuridad, que no siguió su propia voz, ¿cómo podríamos, o qué podrías decirle a esas personas que de repente se dan cuenta que no son felices, que quieren cambiar el curso de su vida y por ahí por miedo, por ahí por desconocimiento? ¿Cómo conectás con el alma? Yo creo que la persona, vuelvo a reiterarte, tiene que tener mucha valentía y mucha autoconfianza. Es más, hay que generarle mucha autoconfianza y sobre todo para mí sacarla de la dualidad de la percepción éxito-fracaso. Uno de los grandes errores que tenemos en nuestra percepción es esta dualidad que para mí es satánica por completo, éxito-fracaso. Aquí no hay exitosos ni hay fracasados. Aquí hay aprendices, porque el supuesto exitoso termina en el cementerio, el supuesto fracasado también. Entonces, tanto como el fracasado como el exitoso, dado que van a terminar en el cementerio, hay que sacarles la idea de éxito-fracaso. Entonces, la pregunta es para dónde va, dónde se une el éxito y el fracaso. Se une en el aprendizaje. Entonces, si yo estoy aprendiendo, si estoy elevando mi nivel de conciencia por el aprendizaje, que es cada vez aprender más, aprender quiere decir integrar en mí lo aprendido, no es repetir de memoria un poema, sino que realmente un aprendizaje es un aprendizaje de vida. Cómo llevarme bien con mi hijo, con mi esposa, con mi entorno, cómo tener un lenguaje, cómo encontrar mi paz interior. Por ahí va la cosa del conocimiento. Yo pienso que hay que salir de este dualismo éxito-fracaso. Porque cuando alguien dice he fracasado, esto es la anécdota de Edison, cuando le dije, ¿qué se siente cuando ha fracasado 2500 veces en hacer la bombilla eléctrica? Y Edison contesta, tengo 2500 formas que aprendí de no hacerla. Es decir, yo puedo pensar que fracasé 2500 veces, pero bueno, ¿sabes por qué Edison llegó a ser Edison? Porque se supone que intentó 2500 veces. Si una persona lo hubiera intentado 100 veces, no hubiera habido bombilla eléctrica, lo hubiera hecho otro. Entonces, yo creo que el caso de Thomas Edison con respecto a la bombilla es para mí el caso típico de lo que es la cábala. La cábala es aprendizaje de intentos y no ver si el resultado salió o no. Porque el resultado, si no salió, hay otro resultado que es interior, que es qué aprendizaje has tenido tú independientemente del resultado. Entonces, no es entendí el libro, es intenté entender el libro, no lo entendí, intenté entender el libro, no lo entendí, yo le intenté entender ese libro 30 veces, pero no importa que no lo entendí. Pero en esos 30 intentos algo tuvo que haber quedado. En esos 30 intentos algo quedó. Entonces, la vida son intentos. A veces el resultado llega, a veces el resultado no llega. A veces alguien saca la lotería, a veces no saca la lotería, a veces alguien gana, a veces alguien pierde. Pero el tema es, ¿quién gana siempre? El que gana siempre es el que aprende. Entonces, si nosotros a la persona le extraemos
la dualidad fracaso-éxito, la persona empieza por su camino de felicidad, porque ya no es fracasado, entonces no le baja la autoestima, y ya no es exitoso porque también no se sube al caballo de la soberbia, porque el exitoso se puede convertir en un soberbio. Entonces, ¿cuál es el problema del exitoso? Que puede ser soberbio. ¿Cuál es el problema del que se cree fracasado? Que puede tener una muy baja autoestima. Si tú le sacas ese problema, la autoestima se vuelve correcta, pero hay que sacarlo de la percepción éxito-fracaso. Ese dualismo, si lo anulas, la persona es feliz. Por lo tanto, yo te diría, si estás aprendiendo todos los días, te llegue o no te llegue el resultado está, porque el resultado es interior. Esto, si la persona lo aprende con H, lo aprende, si la persona lo lleva y lo integra, hace que la persona sea muy feliz en su vida. Bueno, yo creo que más que investigador, tú investigas para ser un gran maestro, porque eres un gran maestro. Y te iba a preguntar por último, para cerrar, ¿qué piensas acerca de la educación hoy día que está como en desbalance con gente tan, como tú dices, bombardeada por lo exterior, en donde la educación se quedó hace 100 años atrás? ¿Cuál es tu aporte como profesor, como maestro, con las nuevas generaciones? Bueno, yo he intentado, cuando veo una persona que tiene un potencial en el área que sea, lo estimulo, le felicito, le trato de ayudar para que publique su obra. Desde la escuela de Cábala hay muchos ya maestros graduados que tienen sus obras publicadas, porque yo lo que quiero de alguna manera es que no me suceda lo que me sucedió a mí de joven, que no me daban espacio. Siempre he sentido que no tenía el espacio o que me lo tenía que ganar, digamos, a pulso. Yo creo que nosotros tenemos que dar espacio a la creatividad, espacio a la nueva idea, espacio a lo que se viene. Nada crece si no se da espacio. Por lo tanto, para mí un maestro es el que se retira, el que hace como el infinito. Se tiene que retirar para que el otro se desarrolle y ser feliz cuando ese otro de 30, 35, 40, cuando se desarrolle, logra. Yo me siento mucho más feliz cuando un alumno mío publica un libro que un libro publicado por mí, porque en realidad yo lo siento como un hijo espiritual. Entonces, de un hijo tienes que estar muy feliz de sus logros. Entonces, yo creo que si todos sentimos a las generaciones que vienen como nuestros hijos y les damos espacio, no desde un punto de vista hay que salir de la competitividad porque es abominable lo competitivo, sino la sinergia. ¿Qué puede dar al mundo esa alma? Pero uno tiene que tener la capacidad de retirarse. Tiene que tener la capacidad de retirarse y seguir en su camino. Pero mientras tanto, abrir caminos a otros. A mí me gusta estimular mucho a los demás en sus propios caminos. Mario, estaría hablando contigo mucho tiempo, pero el tiempo se nos acabó y te agradezco muchísimo que hayas podido dedicar parte de este tiempo para hablar sobre ti, conocerte un poco más. Te deseo muy buena semana. Gracias, Laura. Gracias a todo por ti. Shalom. Shalom, cuídate mucho.